el libro de Corintios. Son dos libros que son muy espirituales, hablan mucho precisamente de nuestro gran Espíritu Santo. Y en el tema pasado habíamos hablado de Efesios. Empezamos leyendo el libro de Efesios, no va solamente como remembranza, el espíritu de sabiduría y de revelación que nos da a través de su palabra, que somos salvos por gracia, no por obras, pero la parte también importante es que la reconciliación que Él nos da a través del Espíritu Santo por medio de ese sacrificio que hizo Dios en la cruz, ¿verdad? Solamente es un repaso rápido. El ministerio de Pablo a los gentiles, recuerdan ustedes, este gran apóstol que tenemos, que nos llevó precisamente, inició el mandato de Dios para los gentiles. Y la parte más interesante de todo es cuando vimos nosotros cómo el amor que excede a todo conocimiento, ¿verdad? Dice que el amor de Dios es grande, es profundo, es ancho, es alto. Esto nos lleva a que nosotros como seres humanos necesitamos conocer perfectamente la profundidad del amor de Dios, que es infinito. Dice que como seres humanos muchas veces no tenemos esa capacidad, sin embargo, dice que todos los días que nosotros vamos entrando a la palabra de Dios, Él nos va dando y nos va revelando ese amor y sobre todo ese propósito. Así que ese amor que excede a todo lo que hagamos. Dice que podemos ser muy sabios, podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero sin amor, nada, absolutamente nada se podrá hacer. Así que en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, reciban ese amor de Él. Solamente me da un gusto y es un placer ver la hermanita que está aquí. Bendito sea Dios para Él, ¿verdad? Que Dios la trae, que Dios guarde en su corazón todo ese amor que tiene para la hermanita Oliva. Bien, qué bueno, nos da mucho gusto, Almita, la hermanita Almita, todo, su hija, hermana Mari, Dios me la guarde, Dios me la bendiga, Alfredo, Ceci, un corazón que solamente Dios pone en ese amor que te tiene como hija, y sobre todo, qué bueno que expresemos todo lo que Dios hace en nuestra vida, y esto es lo importante. A esto venimos aquí, a darle a Dios esa ofrenda. Hace rato en la alabanza escuchamos, somos ofrenda de amor para Él. No hay más grande ofrenda que darle nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ¿verdad? De esta manera nosotros nos conectamos a Él. Y recuerden, nosotros tenemos una conexión, somos una conexión con Cristo. No somos una religión, tenemos una relación con Él a través de la palabra de Dios. Bien, quise hacer esto porque precisamente, si me permiten, a través de la palabra de Dios, quiero seguir terminando el libro. Es un libro muy cortito, pero nos ha dado mucho a qué reflexionar. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la unidad del Espíritu. Hemos hablado que a través de Él hacemos todo. Hemos hablado que a través del Espíritu Santo nos da dirección. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos tener una unidad, o sea, un solo objetivo. Ver para un solo lado, que es para Jesús. Muchas veces, si es cierto, podemos tener al Espíritu Santo, podemos ser guiados por Él. Pero también muchas veces esta cuestión de que muchos de nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, y entre que entramos, y entre que salimos, y entre que el Espíritu Santo nos guía, y unos nos dejamos guiar, pero otros cierta, no rebelión, dijera yo, pero sí se va uno oponiendo a ciertas cosas porque la carne dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué lo debo de hacer? ¿Y por qué debo de guiarme a través de esto, del otro? Y empezamos a cuestionar. Y yo diría que cuando le ponemos cuestión a las cosas, no nos dejamos guiar del todo. Por eso digo, el Espíritu Santo quiere, pero de nosotros depende. Y esto es lo que dice la palabra de hoy. La unidad del Espíritu debe ser una sola. Debemos ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y esta palabra
a mí me rema como a todo mundo, y dice uno, bueno, sí, estar en Cristo puede ser, pero hay que estar en la unidad de Cristo a través del Espíritu, porque podemos estar o ser seguidores de Cristo, pero con un pie adentro, con otro afuera, intentando hacer muchas veces lo que mi propia carne quiere. Y esto no quiere decir que estemos alejados de Dios, no, estamos acercándonos, pero no del todo. O sea, estamos intentando, pero no estamos del todo adentro. Estamos acercándonos a la puerta, pero todavía no hemos entrado. Estamos queriendo llegar a los pies de Cristo, pero todavía hay cosas que nos están impidiendo llegar. Por eso esta palabra es bien importante cuando dice debemos ser unidad en espíritu, y así dice, quiero empezar. Dice que la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en esta mañana que sea Él quien nos lleve. Acuérdense, Pablo le manda esta carta a la iglesia de Efesios y dice, si me quieren acompañar, por favor, Efesios capítulo 4. Dice la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4. Vamos a leerlo y vamos a irnos parando donde sea necesario. Dice, yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí quiero parar tantito. Hermanos míos, déjenme decirles que Dios nos hizo como somos y que de ninguna manera debemos de cambiar. Así nos hizo Dios y así nos ama. Cuando dice soportaos, es porque la forma de mi hermanita yo la tengo que respetar. La forma de mi hermano yo lo tengo que respetar. ¿Sí? No intentemos cambiar a nadie. No intentemos que el hermano tiene que cambiar porque debe de ser tal como yo creo que debe de ser. Esto nos lleva muchas veces a esa contienda. Y entonces, cuando la palabra dice soportaos los unos con los otros, es que yo voy a respetar cómo es mi hermano o mi hermana. Y de esta manera, en el amor a Dios, voy a decirle, bienvenida, bienaventurada hermana, porque Dios te ama, y así como eres, con tus defectos y con tus virtudes, te amamos. Porque si nosotros estamos conectados en la fuente del amor que es Cristo, entonces a mi hermanita la voy a amar en Cristo Jesús, sin importar si tiene defectos, si hace las cosas o no las hace, porque yo no soy quien para juzgar a mi hermana o a mi hermano. Lo único que debo decirle, Dios te ama, hermana, y juntos vamos a luchar para que andemos en esa unidad, que es una manera que Cristo quiere que andemos todos. Por eso seguimos leyendo. Dice, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira qué importante. Si nos amamos, entonces tenemos mucha paz, porque nosotros somos cuerpo de Cristo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ojo con esto, a cada uno de nosotros nos da dones, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que sepamos que todo lo que hacemos, que todo lo que tenemos es de Dios. Hermanita, hermanito, yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces hemos dicho que gracias a nuestro esfuerzo, al sudor de nuestra frente, gracias a Juan, a Pedro, a Juan, a Chana, no lo sé, tenemos esto, tenemos lo otro? Déjame decirle, hermanita, hermanito, que todo lo que tenemos es gracias a Dios.
De ahí viene todo y por eso dice: a todos nos da dones. Unos para una cosa, otros para otro. Pero lo más importante es que siempre tengamos presente que solamente las cosas que fueron dadas fue porque Dios así le plació y es lo que nos dio. Dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice la palabra de Dios que cuando Él muere en la cruz, en ese momento que Él muere, Él baja a los infiernos y le dice a Satanás: te he vencido. Fue a decirle a Satanás: te he vencido, porque Él resucita. Dice la palabra al tercer día. Dice: resucita de entre los muertos. Y cuando Él llega y se le vuelve a aparecer a los apóstoles, estuvo con los apóstoles 40 días. Y después asciende a los cielos. Y entonces dice: me tengo que ir, pero les voy a dejar a nuestro Consolador, el más hermoso, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros sabemos de esto, dice entonces la palabra bien clarito, dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, estamos hablando de Dios, Él mismo dice: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos en Cristo, no nos confundamos. Estos 5 ministerios, bueno, son 5 aquí, hay muchos más, pero estos 5 ministerios son en el mismo nivel. No hay más grandes o más chicos. Todos le sirven al Señor. Hoy en día, lamentablemente, hay una, digámosle así, un modismo. Iba a utilizar una palabra que no creo, ¿verdad? No es una pandemia, pero hay una apostolitis de que hoy hay escuelas, vamos a llamarle así, que entras, te preparan para apóstol y sales siendo apóstol. Y de repente creen que el apóstol está por encima del pastor, o está por encima del maestro, o está por encima del evangelio. Entonces la gente dice: ya no me llames pastor, ya no me llames maestro, ahora soy apóstol. Y dice la palabra: el último apóstol que hubo fue Pablo. Y Pablo, cuando fue nombrado, dice: y soy el apóstol más chico de todos. Se sentía inferior inclusive. ¿Por qué? Porque él fue hecho aparte de los 12. Así que después de Pablo ya no hay apóstoles hechos por el hombre. Eso lo hizo Dios y punto. Ahora, que dice Dios: ¿tú te puedes convertir en apóstol? Claro que sí te puedes convertir en apóstol. Pero cuando eres apóstol, eres para servir a la iglesia, para servir a Cristo. Entonces, la función del apóstol es ir. Empieza en algún lugar, empieza a dar palabra, se forma una iglesia, crece esa iglesia, la deja funcionando, pone, invita, participa un pastor, se queda ese pastor y ese apóstol va y levanta otra iglesia. Esa es la función de un apóstol. Y el pastor es el que cuida a las ovejas, entonces dice, es el que se queda en la iglesia. El evangelista lleva la palabra de un lado a otro, pero lleva la palabra, ¿sí? El maestro enseña la palabra, que es cuando estamos diciendo que todos tenemos que ser enseñados. Y el profeta es el que la palabra la da, de la palabra que va a venir, de lo que hoy todavía no vemos, pero es palabra de profecía. Pero todos le sirven a la obra de Dios. Nadie es mayor ni nadie es menor. Cada quien tiene una función. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra. Habrá, sí, como bien dice, profetas, evangelistas,
pastores, maestros y apóstoles, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar, ¿a quién? A nosotros, porque los santos somos nosotros. Entonces, estos 5 ministerios los tenemos que tener para que cada uno nos dé la porción que debe de darnos, para que, como hace rato se dijo, el pueblo no se pierda por falta de conocimiento. Y aquí yo les quiero decir, hermano, aquí hay apóstoles, hay evangelistas, hay maestros, hay profetas. Cuando Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros y nos va a decir cuál es nuestra función, déjame decirte, hermano, en el momento que tú con tu corazón le pidas a Dios a través del Espíritu Santo la dirección de decir, ¿para qué me quiere Dios? Si bien es cierto que pedirle a Dios es bueno y Él nunca jamás nos ha dejado de dar, porque dice que Él es nuestro proveedor, es el que nos provee de todo. Pero cuando se dice que es mejor dar que recibir, es cuando te da un don y ese don que te da, tú lo multiplicas a través de transmitirlo a otra persona. Sea de enseñanza, entonces vas a enseñar a un hermano y vas a decirle lo hermoso y maravilloso que es la palabra y la vas a desmenuzar de tal manera que él va a entender y tú le vas a transmitir ese amor que Dios te ha dado. Entonces ese don se multiplicó porque esa hermana o ese hermano va a seguir con la palabra, a darle a otro y a otro y a otro. Entonces ese don se está multiplicando. Para eso nos dio los dones. Y nos dio los frutos del Espíritu Santo para que estemos en paz, para que tengamos mansedumbre, tengamos esperanza, pero sobre todo amor. Porque todo podemos tener, pero si no hay amor, entonces nada va a funcionar. Eso es a lo que quiere decir la palabra cuando dice, y harán apóstoles, profetas, como ya se dijo, a toda la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que estamos formándonos aquí por la palabra de Dios. No son las 4 paredes. La iglesia somos los seres humanos, los que estamos hablando de la palabra, los que estamos viviendo la palabra de Dios. Entonces la iglesia somos nosotros. ¿Para quién son los dones? ¿Para quién son las profecías? ¿Para quién es la enseñanza? Para la iglesia, para los hijos de Dios. Así que, hermano, en esta mañana yo te quiero decir, no nos confundamos con tanta información que hay en el mundo. La palabra de Dios es clara, es transparente, profunda, pero lo más importante, es una palabra viva. Dice que es espada de doble filo que entra hasta los huesos, hasta los tuétanos, ¿verdad? Y dice de doble filo porque es para ti y es para mí. Y una cosa importante que tienes que llevar en esta mañana es que la palabra jamás regresa vacía. Tú dices la palabra, vete con toda la confianza, créele al Señor, que esa palabra que tú diste el día de hoy, mañana, pasado, esa palabra tiene fruto, porque un día, cuando Dios así lo quiera, porque es su voluntad, esa mujer o ese hombre al que le diste la palabra, él va a recibir al Espíritu Santo y él va a decir, gloria a Dios, porque él ha venido a mi vida. Entonces, tú siéntete satisfecho de saber que Dios te utilizó como instrumento para llegar a la hermana o llegar al hermano. Porque somos siervos inútiles, porque somos instrumento de Dios. Y la gloria es para Él, solamente para Él. La gloria no es para el hombre, es para el Señor. Entonces, ¿qué le podemos dar al Señor? Un alma, solamente. Él es dueño del oro, de la plata, pero ¿qué le podemos dar? Un alma transformada. Y no la vamos a transformar nosotros, la va a transformar el Espíritu Santo. Por eso nadie, absolutamente nadie se va, ni nadie viene por el hombre. Hermanos, hermanas, dice la palabra de Dios que Él irá agregando a todas las personas que Él quiere que escuchen la palabra en los sitios y en los lugares
que a Él le plazca. Así que por eso lo oramos por todas las iglesias del mundo, ¿verdad? Oramos por todos aquellos lugares que se levantaron en el nombre de Jesús. Y que todos, sin excepción, tengan la oportunidad de dar la palabra, porque el Espíritu Santo está en todos lados. Siempre y cuando uno lo busque. Esa es la única diferencia. Si uno lo busca, el Espíritu Santo dice, nos anhela celosamente. Entonces, bendito sea el Espíritu Santo, que siempre está y estará ahí. Bueno, hasta la venida de Cristo. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, se va a llevar, dice, a su iglesia, y también se irá el Espíritu Santo. Y en el nombre sea de Dios, que nos vayamos con Él. No queremos estar en este mundo sin Dios, sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso estamos aquí aprendiendo de la palabra. Bien, seguimos. Dice 13. Hasta que todos lleguemos, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es importante. Si estamos aquí, estamos juntándonos, estamos uniéndonos para ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Por eso dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ojo, a través del conocimiento, a través de la fe, dice que podemos saber la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo que tiene en nosotros. Así que por eso tenemos que estar perfeccionándonos día con día. Dice, para que ya no, esto es importantísimo, a mí me pega mucho. Dice, para que ya no seamos como niños, fluctuantes, llevándonos por doquier, por todo viento de doctrina, por estratema del hombre para engañar, empleando con astucia las artimañas del error. En pocas palabras, se han fijado, hermanos, a través de la historia, no solamente aquí, en todos lados, la gente de repente va de un lugar a otro, buscando algo que no ha encontrado. Entonces dice que está como niños, jugando aquí, jugando allá, buscando. Entonces, ¿qué sucede? Dice que ya no seamos como niños fluctuantes, o sea, brincando de un lugar a otro. Cuando nosotros alcanzamos la madurez espiritual y la unidad en el Espíritu, entonces dices, Señor, yo estoy aquí para ti. Ya no estoy por el hombre, ya no estoy porque, ay, ese pastor me gusta mucho, porque es gordito, porque es bonachón, porque es bonito, o porque ese está flaquito, altito, bajito, moreno, güero, rubio, qué sé yo. Porque esa iglesia tiene unas cortinas hermosísimas, porque es un auditorio muy grande, porque no lo sé por qué. ¿Sabes qué? Estás yendo por el hombre. Cuando el reino de Dios se establece en tu corazón, entonces tú dices, Señor, soy de ti para ti. Y si tú me pusiste aquí, aquí estoy, aquí me quedo, porque no vengo por el hombre, vengo por ti. Y entonces tú en ese momento, lo que suceda alrededor tuyo, lo que pasa alrededor tuyo, ya no te va a perjudicar, porque tú estás con los ojos puestos en Cristo Jesús y no en el hombre. Entonces, por eso dice la palabra, soportándonos los unos a los otros, porque el soportarnos es, ya no me puede interesar qué piense la hermana o el hermano, ya no me tiene que doler qué haga el hermano o la hermana. Lo más importante es que hoy yo tengo a Cristo en mi corazón y no me va a mover nada. Dice que Él es nuestra roca. Entonces, si es nuestra roca, imagínense una roca donde el viento todos los días le pega a la roca, la lluvia, el sol, todo, y la roca permanece ahí permanece la roca. Así es Cristo. Cuando tú estás permanentemente en Cristo Jesús, que dice que Él es nuestra roca, estamos ahí cementados, de tal manera que pueden venir cualquier viento,
¿Y saben qué? No nos va a mover de ahí. Por eso dice la palabra muy claro, dice, para no ser llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Porque el problema fundamental en esta vida no es si tú das diezmo o no diezmas, si tú ofrendas o no ofrendas, porque eso es económico, eso es de tu corazón. Pero sí es importantísimo que tú sepas qué es la doctrina que te están dando. Porque la doctrina te va a desviar si es una doctrina por el hombre. Ay, y me podrás decir, ¿y cómo saber si es del hombre o cómo saber si es de Cristo? Es muy simple. La palabra de Dios aquí está escrita. Y la palabra de Dios tú la tienes que leer para saber lo que te dicen si es verdad o no. Ojo con esto. Te pueden decir la palabra de Dios, un versículo, y el hombre le agregue todo lo demás. Por eso yo soy partidario de leer desde el principio hasta el final, para no perdernos, para no inventar nada de lo que no está escrito. Esto te va dando, el Espíritu Santo te va guiando y te va dando ese secreto, te va dando todo lo que Él tiene a través de la palabra. Entonces tú vas a discernir inmediatamente cuando es del hombre y cuando es de Dios. Entonces, ojo con esto, la doctrina tiene que ser de Dios, a través de su palabra, solamente de su palabra. Y, dicho sea de paso, la doctrina de Dios es arrepentimiento y perdón de los pecados. Hermanos, hermanas, la doctrina se hizo para que todos estemos en arrepentimiento y perdón. Decía en la iglesia primitiva, ¿verdad? Arrepiéntanse. Y siempre, Juan, Pablo, todos los apóstoles, siempre dijeron, arrepiéntanse de sus pecados. Y no era condicionado, ¿verdad? Si te arrepientes, entonces vas a tener esto, vas a tener lo otro. No. Decía, arrepiéntete para que alcances la vida eterna. Si tú te arrepientes genuinamente, entonces Dios tiene misericordias para ti. No estamos peleados con el dinero, no estamos peleados con las cosas materiales. Ojo con esto, no estamos peleados. Pero si nosotros le ponemos los ojos primero al dinero, a las cosas materiales, entonces se convierte en nuestro Goliat, se convierte en nuestra prioridad. ¿Y a dónde está Dios? Entonces tú no vas a buscar a Dios, tú vas a buscar la prosperidad económica. Y déjame decirte que así no se prospera. Porque dice, si tú pones primero a Dios, antes que cualquier otra cosa, entonces sí Él te va a dar prosperidad. Y no solamente la parte económica, te va a dar salud, te va a dar paz, te va a dar templanza, misericordia y tantas cosas que Dios tiene para nosotros. Así que ese es el camino, hermanos, hermanas. No confundamos a través, como dice, de esas doctrinas por estrategias de hombre para engañar, emplear con astucia las artimañas del error. Estamos en la 14, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquello que es cabeza, y esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Coyunturas quiere decir que todos seamos uno solo. Así como los huesos están unidos a través de todas sus coyunturas, así nosotros en un solo cuerpo en Cristo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. En otras palabras, Dios nos pone a cada quien nuestra forma, nuestra manera para apoyar y edificar la iglesia. Dice, esto es sumamente importante. Todo esto, ¿por qué viene? Porque hay una recomendación que hace Dios a través
de su palabra. La recomendación es esta: si tú sigues lo que yo te estoy mandando a hacer, entonces tú tienes una vida nueva en Cristo Jesús. Esto es 17. Esto es pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, habla del mundo, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad a Dios, obviamente, y al amor, se entregaron a las lascivas para cometer con avidez toda clase de impurezas, o sea, el pecado. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que estás en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Estamos hablando de la carne. Y dice la recomendación: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ojo con esto: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para y necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermosísima palabra. ¿Qué nos está recomendando? Ama a tu prójimo. ¿Qué nos está recomendando? Va a haber iras, contiendas. Hermanos míos, yo les mentiría si les digo que a partir de hoy ya no va a haber nada de esto. Dice la palabra que va a haber. Pero cuando tú estás enfocado en Cristo Jesús, ya no vas a contener, ya no vas a poder pelear. Vas a poder hacerlo, pero no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque eres hija y eres hijo de Dios. En lugar de eso, vas a dar una palabra de aliento que edifique a la iglesia. Ya no vas a participar en ninguna contienda. Esto es palabra y esto es lo que nos dice. ¿Para qué? Dice, para que Dios también te perdone como nosotros debemos de perdonar. Dice capítulo 5, hermoso está esto: andar como hijos de luz. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Hemos orado y siempre decimos: Señor, que mis oraciones suban con olor fragante, que se abran los cielos para que llegue a ti. Tú eres un sacrificio, eres una ofrenda de amor para Cristo Jesús. No lo olvides, hermana, hermano, no lo olvides, porque tú eres una parte espiritual y que Dios ha hecho y que Dios quiere que sigas así. Dice, vámonos a la 5, porque sabéis esto: a ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, de Dios. Me salté estas dos porque finalmente la 5 resume todo. Porque esto es
que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de nosotros debemos idolatrar ninguna imagen, no debemos de robar o de hacer cosas que no van con la palabra de Dios. 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Esto es importante, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz del Señor, andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Traducido, el chisme. Te voy a decir qué pasa, pero no le digas a nadie. Hermanas, hermanos, no participemos en estas cosas, porque eso es... Entra mi sobrina, se tía, a mí por ejemplo se puede leer con el mismo cuadro que tengo ahí, no, ni uno, igual puede una fragancia, una esencia que no pudimos encontrar, hermano, en nuestra cultura. O sea, no se encontró, y ella quedó así, yo no lo vi, ella lo vio. Amén, amén, hermanita. A eso vamos, es la palabra. Solamente Dios lo hace, nadie más que Dios. Amén. Qué bueno, hermanita, qué bueno. Para eso es, para decirles lo que Dios hace en nuestra vida. Esto es importante. Seguimos con la palabra es viva, la palabra está hablando. Qué bueno, porque entonces, mire, es Dios, acuérdense. No es uno, es Dios el que está hablando. Seguimos leyendo. 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, allá afuera hay mucha gente viviendo que está muerta. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero de repente hay gente que camina y dice, pues todos los días me levanto, voy, trabajo, voy a mi casa, regreso, duermo, como, me levanto, trabajo, regreso, como, tal. O sea, no tiene una dirección. ¿Cuánta gente de repente dice, pues es que no sé ni para dónde ir? Y le pregunta a uno, hermana, ¿cuál es tu proyecto de vida? Pues levantarme todos los días. Sí, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué te levantas todos los días? ¿Para qué trabajas? Ay, pues para comprar cosas. Pero si las cosas se las va a comer el hollín, dice, ¿verdad? La polilla. Dice, hay que hacer castillos en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿para qué todos los días nos levantamos? Hermanos, a través de la palabra vas a tener un objetivo claro de vida. Por eso cuando conocemos a Cristo, Él nos dice por qué nosotros fuimos llamados y para qué. Entonces, a partir de ese momento nosotros vamos a saber para qué estamos aquí. Eso es lo que te debes de preguntar todos los días. Señor, ¿aquí me tienes? Ahora dime, ¿qué es lo que yo tengo que hacer por ti? No por el hombre, no porque lo diga el líder, no. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y ¿sabes qué? La palabra te lo va a dar. Entonces, no te estoy diciendo que dejes de trabajar o que dejes de levantarte, no. Te estoy diciendo que entonces tu vida ya va a tener un motivo y una razón. Todos los días nos levantamos y decimos, Señor, gracias por este día y que sea tu voluntad. No importa que haya 1, o 2, o 3, o 5, o 100, o 1000. Lo importante es que con solo un alma que escuche la palabra, entonces nosotros decimos gracias, Señor, porque entonces tu palabra
tiene un motivo y tiene una razón, y por eso hoy me levanté, y por eso hoy tú me tienes aquí, para que entonces tu reino se establezca en el corazón del hombre. Hermanos míos, yo los invito a que reflexionen y que le pregunten a Dios qué es lo que Él quiere que tú hagas en su nombre. Déjenme seguir para terminar. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hoy hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bendito sea. Acabamos de alabar y bendecir a Dios, y en la palabra que estamos leyendo estamos alabando y bendiciendo a Dios. Esto es lo que Él nos invita a hacer. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo interesante, ya nos dijo todo lo que está recomendándonos, por si en algún momento, hermano, hermana, se nos había olvidado. Muchas veces lo sabemos, pero ¿qué crees? Como que lo dejamos pasar y decimos, bueno, pues no hay problema. Eso es precisamente, nuevamente, que la palabra fresca entre en tu vida y que digas, ay, Señor, tienes toda la razón, dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro, pero a partir de hoy, el mejor momento es hoy, para decirle, Señor, aquí estoy, he recibido tu palabra y se siembra en mi corazón, y entonces haré lo que tú me estás mandando a que yo haga. Hermano, terminamos. Dice, someteos los unos a los otros. Vamos a entender esta palabra que muchas veces no nos gusta. Dice, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Ojo con esto, hermanos, hermanas. Si no tenemos temor de Dios, estamos con nuestras propias fuerzas y con nuestra propia mente. ¿Por qué yo me voy a someter al hermano de lo que me diga, o por qué a la hermana? Y entonces sigues peleando contigo mismo, porque no sabes que el someterse no es que vas a estar abajo de la hermana, no, o del hermano, no. Es que vas a respetar su forma de ser, de pensar y de ser, porque tú estás sometida a Cristo en obediencia, porque tienes temor de que sabes que Dios está en todos lados y que si tú haces algo malo, no te va a escuchar nadie, ni el pastor, ni el líder, ni el hombre, pero Dios sí. Entonces, cuando tú tienes temor de Dios, entonces tú estás sometido a la voluntad de Dios. De Dios. ¿Cuántas veces podemos hacer muchas cosas? Un montón de cosas, hermano, hermana. En la casa, en el trabajo. Ay, pues esto como que me está llamando y como que puede ser mío porque nadie lo está reclamando y yo me lo encontré, y cosas como esas. Y entonces te lo guardas y no es tuyo. Ay, si nadie me vio. No, nadie te vio, pero Dios sí te vio. Y al que le estás fallando es a Dios, no le fallas al hombre. Entonces, cuando estamos nosotros en esa contienda, hay que orar y decirle a Dios, Señor, solamente tú eres el que lo ve, así que dime qué tengo que hacer, y créeme que el Espíritu Santo te va a decir, regresa esa cartera que te encontraste porque tiene una dirección. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Ese celular que te encontraste, que dice, ay, Señor, ¿cómo sabías que yo necesitaba un celular? No, hermano, no te engañes. No, ese celular se le perdió a alguien. ¿Y sabes qué? Regrésalo. Mira, bendito Dios. Se los comenté la semana pasada. La semana pasada se me perdió el celular, hace como 3 semanas se me perdió el celular. Déjenme decirles, me lo regresaron. Le hablaron a mi esposa y yo lo dejé en donde me estaba yo cambiando de la alberca, y los que llegaron de atrásito de mí lo encontraron, unos muchachos que hasta el día de hoy seguimos nadando juntos.
y le hablan a mi mujer diciéndole que ese celular, porque fue la última llamada que yo tuve, y a los 15 minutos llego y me regresan el celular. Mira la información que hay y todo, que es lo que más te duele, ¿no? Muchas veces. Hay gente, bendito sea Dios, hay gente, aunque sean de cada 100, 2, hay gente que todavía tiene temor de Dios y hay gente que camina en el temor de Dios, honesta, gente de una sola pieza. Y déjame decirte, bendigo a esa gente, oramos y decimos, Señor, gracias. Todavía hay gente y va a haber más. Va a haber más porque todos los que vengamos a su palabra, entonces vamos a saber que solamente Dios lo hace. Por eso dice, hermanos, someteos los unos a los otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Ojo con esto. Hombres, varones de Dios, amaos a sus mujeres, porque ellas son la corona para que tú puedas ser rey. Sin corona tú no eres rey. Cuida tu corona, púlela, límpiala, ámala, llévala al spa, llévala sí, claro, ¿verdad? A que se arregle sus uñas, ¿verdad? Que se ponga más bonita de lo que está. Sí, debemos de hacerlo, ¿saben por qué? Porque esa es nuestra corona. Si la corona brilla, entonces tú como rey brillas. Si no la cuidas y no la pules, tu corona, déjame decirte que entonces no eres rey. No eres rey. Benditas sean las mujeres, porque entonces por ellas venimos y por ellas estamos aquí, ¿verdad? Por su vientre. Todos venimos de una madre. Claro, todo porque a Dios le plació, dice, Él nos conoció en el vientre de nuestra madre. Bien, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahí está el ejemplo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bendita sea mi mujer y las mujeres de este mundo. Te amo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ya caminas por aquí, bendito sea Dios. Esto es importante. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, guía a tus hijos a través de la palabra de Dios. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, no por cumplir, hazlo como si fuese para Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Y finalmente, y vosotros amos, todos los que tienen un negocio, los que tienen gente a su cargo, dice, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas
sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y para Él no hay acepción de personas. En otras palabras, dice el que sirve, el que tiene bajo su mando servidores, seamos temerosos de Cristo, porque solamente así podemos hacer las cosas con amor. Hermanos, esta es la palabra y este es el mensaje. Amaos los unos a los otros, como Cristo nos amó. Soportaos los unos a los otros, hermanos, temerosos de la palabra. Si esto hacemos, entonces estamos en la unidad del Espíritu. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Vamos a orar.